Muy buen día para todos. Les voy a hablar de un artículo científico cuyo nombre es Protocolos de sincronización del estro a base de progesterona en novillas primíparas bos índicos amamantadas y no amamantadas. Mi nombre es Guillermo Castro Páez. La presente presentación es en base a la materia o la electiva en reproducción. El artículo es publicado por esta revista por los autores Filho, Díaz, Lams y Vasconcelos. Fue publicada en el 2010. Como introducción, podemos destacar que las razas bosíndicos en las que trabaja el presente artículo son un poco más lentas en el sentido de la reproducción o en regresar en el retorno al celo después del parto comparado con las Bos taurus. Esto pues digámoslo muy directamente relacionado con la dieta o alimentación que reciben estos animales. Por lo cual, pues entonces hablamos de los prostágenos, se han utilizado eficazmente para sincronizar el tiempo en celo en los bovinos que han iniciado ciclos estrales después del parto. En vacas que han iniciado, digamos, en los ciclos estrales después del parto, la administración de estos progestanos durante 6 días con un tratamiento de prostaglandinas F2-alfa asegura que un cuerpo lúteo responde a la prostaglandina y por ende pues puede haber una regresión de ese cuerpo lúteo que estaba en desarrollo durante al menos los 6 días siguientes al momento de la aplicación. Esas vacas que están en anestro con este tratamiento de prostágenos puede aumentar la secreción de LH, lo cual es importante para poder iniciar o reanudar el ciclo estral después del parto, reduciendo mucho la aparición de la luteólisis prematura desde el primer posparto como tal. Digamos que esto es un estudio realizado principalmente en qué eficiencia tienen protocolos de sincronización en estas vacas que quizás andan con ternero amamantando los terneros y pues obviamente pueden influir mucho en su reproducción. Como objetivos, el estudio primero tiene evaluar la eficacia de un tratamiento con progesterona, con hormona P4, para la sincronización en el estro de vacas bos índicos primíparas que no estén amamantando. Después, evaluar el éxito del tratamiento de la misma progesterona P4 con un destete temporal en la sincronización del estro de las vacas bos índicos primíparas y también las que están amamantando. Y determinar la eficacia y la dosis de inclusión de la gonadotropina coriónica equina en los protocolos de sincronización del estro para vacas que habían iniciado el ciclo estral después del parto y las vacas primíparas que están en anestro de la especie Bos índicos como tal. El experimento 1 que se trató, las vacas fueron expuestas a una ecografía el día 6 de ovario para identificar si habían iniciado su ciclo estral después del parto con presencia de tejido lúteo, cuerpo lúteo como tal. Se diagnosticó un total de 238 vacas, las cuales habían iniciado ciclos estrales después del parto y así se le asignó un tratamiento al azar, en el cual fueron 3 tratamientos. Hubo un tratamiento control que no llevaba absolutamente ningún medicamento, ninguna hormona, ningún protocolo, con un número de 82 vacas. Un protocolo con prostaglandina F2-alfa por un total de 80 vacas y el siguiente tratamiento era un dispositivo intravaginal a base de progesterona más la aplicación de prostaglandina por un total de 76 vacas. Después de esto se organizó por medio de observación la detección del celo o del estro de 7 a 8 de la mañana o de 5 a 6 de la tarde entre los días 0 y 30 después de la aplicación, organizando pues una inseminación artificial única 10 a 14 horas después de la detención del celo o utilizando el toro como tal. O sea, puede ser inseminación artificial o lo hicieron con toro. Se asignaron al azar las vacas y la preñez se diagnosticó mediante ecografía transrectal el día 60 después del inicio de la temporada de la reproducción. En ambos experimentos, ya les expliqué lo del experimento 1 y un experimento 2, en los ambos se realizaron análisis de supervivencia utilizando PROC-LIFTEX de SAS para establecer los efectos de tratamiento sobre las tasas de preñez durante los primeros 30 días de la temporada de reproducción. Tengamos claro que en las fincas de alto número de animales se organizan temporadas para monta o temporadas de reproducción
para sincronizar los partos. Entonces, el análisis de supervivencia nos permitió evaluar la regresión de la proporción de vacas preñadas en los días de la temporada de reproducción, y las curvas se compararon mediante la prueba de Wilcoxon. Se utilizaron los mismos contrastes descritos anteriormente para comparar el intervalo de preñez entre los tratamientos y para todos los experimentos y variables dependientes. Las diferencias se consideraron significativas cuando es mayor a inferior a 0.05, mientras que las tendencias digamos no significativas cuando era menor o igual a 0.1. Estos son los resultados de la tabla del experimento número 1. Aquí podemos observar, permítame un segundo, el grupo control, un grupo con prostaglandina únicamente y un grupo con dispositivo intravaginal a base de progesterona de 1.9 gramos más la prostaglandina. En las vacas inseminadas al cuarto día de la temporada de montas o la temporada de reproducción, el grupo control solo el 14.6% pudieron ser inseminadas, 12 de 82 vacas. Las que tenían el tratamiento de prostaglandina fue el 53.8%, 43 de las 80 vacas, y las que tuvieron dispositivo más la prostaglandina fueron 81.6%, obteniendo obviamente una diferencia significativa en los tres tratamientos, sobresaliendo el tratamiento de dispositivo más la prostaglandina. Luego se evaluó la concepción de esas inseminadas a los 4 días, teniendo un 58.3% de las vacas control, 7 de las 12 quedaron preñadas, obtuvieron concepción. Las de prostaglandina, 26 de las 43, 60.5%, y las de dispositivo intravaginal más prostaglandina, 59.7%, en los tres tratamientos. Para el efecto de concepción de las vacas inseminadas, pues no hubo una diferencia significativa. Obviamente tenemos que tener en cuenta pues, que la concepción del grupo control fue menor, a pesar de que tiene un porcentaje alto, pues solo fueron 7 vacas versus 37 vacas que fueron con el tratamiento del dispositivo más la prostaglandina. Acá hablamos de la tasa de preñez al día 4, donde pues la tasa de preñez se hace sobre el total de animales o sobre el total de la muestra, teniendo en cuenta que acá solo el tratamiento control fue del 8.5%, con prostaglandina del 32.5% y el dispositivo más la prostaglandina del 48.7% de tasa de preñez, lo que considera que acá sí tenemos diferencias significativas. Luego se evaluaron vacas, concepción y tasa de preñez a la temporada de monta al día 30, mucho después de, digamos, al segundo celo, después de iniciar los tratamientos, obteniendo, pues no se obtuvieron diferencias significativas en ninguno de los tres controles. En esta gráfica podemos ver digamos, la tasa de preñez versus los días de la temporada de montas o la temporada de reproducción. Podemos observar que hay un mayor porcentaje de preñez en las vacas desde el día 4 de la temporada de montas con el dispositivo más la prostaglandina, igualándose pero ya sobre el día 30, donde ya casi no hay una diferencia significativa, pero pues digamos que empezando con un tratamiento podemos observar que nos ahorramos más o menos 24-26 días, que eso en sentido económico son 26 días abiertos, que puede valer cada día abierto entre 30.000 o 35.000 pesos colombianos. Entonces hubo un efecto del tratamiento en el intervalo hasta la preñez, como muestra el análisis de supervivencia. Las vacas asignadas al grupo de tratamiento con dispositivo y progesterona tuvieron un aumento más temprano de la proporción de vacas que quedaron preñadas después del inicio de la temporada de montas, mientras que las vacas en el grupo de tratamiento de prostaglandina fueron intermedias y el último grupo pues, fue el grupo control. Es lo que nos dice la tabla. Acá tenemos otra figura, otra gráfica, pues habla de porcentaje de observación de celos, hablando pues en los días de la temporada de monta, pues obteniendo obviamente con el dispositivo y la prostaglandina una mayor tasa o un porcentaje de celos más altos.
Entonces, ¿qué resultados obtuvimos en relación con los animales tratados? Las vacas de control tuvieron una tasa de detección de estro menor en los días 2, 3 y 4 de la temporada de reproducción con los tratamientos de prostaglandina y CIR más prostaglandina. O sea, obviamente hubo una detención menor de celo con las vacas control a diferencia de los tratamientos. No hubo un efecto del tratamiento sobre el porcentaje de vacas inseminadas y preñadas en los días 30 de la temporada de montas, y la tasa de concepción de las vacas inseminadas en los 4 primeros días de la temporada de montas sí fue similar a la de concepción de las vacas inseminadas entre los días 5 y 30. Digamos que no afectó la tasa de detención de preñez y de concepción cuando detectaron la condición corporal de las vacas. Estos son los resultados del experimento 2. En el experimento 2 se trabajó con un número de vacas mayor, en el cual se hicieron ya diferentes tratamientos. Digamos, hubo un tratamiento control que no tuvo ninguna aplicación, un tratamiento donde se utilizó el dispositivo a base de progesterona únicamente, un tratamiento donde se utilizó el dispositivo intravaginal con progesterona más la hormona, la gonadotropina coriónica equina de 200 unidades internacionales, y un tratamiento con dispositivo intravaginal a base de progesterona más la hormona, la gonadotropina coriónica equina a 400 unidades internacionales. ¿Qué resultados se obtuvieron con estos tratamientos? Entonces, en las vacas inseminadas al cuarto día de la temporada de montas, solo el 4.5% del control fueron inseminadas, con el dispositivo únicamente el 39.4%, con dispositivo más la hormona de 200 unidades internacionales 48.7%, y el dispositivo más la hormona de 400 unidades internacionales de 53.1%, encontrando diferencias significativas en los tratamientos 3 y 4 versus el 1 y el 2, pero no hay una diferencia significativa en el tratamiento 3 y 4. Digamos que la diferencia entre 200 unidades internacionales y 400 unidades internacionales no tiene una diferencia significativa. La concepción al día 4, pues obviamente, digamos, no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, pero el porcentaje de preñez sí vemos una diferencia significativa en los tratamientos 3 y 4 del 28.7 y 30.1% versus un 3% del control o un 23.7% de solo la aplicación de dispositivo. Luego vemos las diferencias en las vacas inseminadas después al día 30 de la temporada de montas, sería como segundo celo, el 35.3% del grupo control contra el 51, 54 y 54% de los tratamientos. Solo hay diferencia significativa de la aplicación de dispositivo solo o más hormonas contra el control. Igual pues para la tasa de preñez, donde pues obviamente es una tasa de preñez del 21.4 sin ningún tratamiento contra un 38.3, 37.4, 35.9% de los grupos tratados. De los demás grupos, entonces digamos las vacas inseminadas al día 60, la concepción de esos días 60 y la tasa de preñez, no hubo diferencia significativa en ninguno de los grupos tratados. Entonces, acá pues hacemos como el análisis de contrastes nos indicó mayores porcentajes de vacas inseminadas y preñadas en los primeros 4 días de la temporada de reproducción en las vacas asignadas a los grupos de tratamiento de sincronización. Como lo había explicado en la gráfica, no hay una diferencia entre la dosis de la hormona de la gonadotropina coriónica equina. Las tasas de inseminación y preñadas en los 30 días de la temporada de cría vienen siendo afectadas por el tratamiento, y la presencia de cuerpos lúteos en el día 6 mejoró el porcentaje de vacas inseminadas en comparación con digamos, con el 38.2% que venía anteriormente, igual que mejoró la tasa de preñez como tal. Estos son los resultados del experimento 2. Como podemos ver, tasa de preñez, los días del protocolo de montas o el protocolo de reproducción del predio. Podemos ver aquí que estamos hablando de las dos tratamientos con dispositivo más hormona gonadotropina coriónica equina. Obviamente pues hay una mayor tasa de preñez versus un grupo control o uno solamente con dispositivo en los primeros días de la temporada de montas, que eso pues obviamente significa dinero para el grupo. Acá igualmente observamos el porcentaje de celos, pues hay un mayor porcentaje de celos
con la coriónica equina de 400 unidades internacionales, pero la verdad pues no hay una diferencia muy significativa como para evaluar ese experimento. En esta gráfica podemos observar dos líneas, una con punteada, una directa. Esta punteada hablamos, digamos, de los días, perdón, esto es de los 4 días de tratamiento, esto es a los 30 días de tratamiento. Y acá miramos una, digamos, versus la condición, la tasa de preñez versus la condición corporal. Entonces, obviamente, a una mayor condición corporal hay una mayor tasa de preñez. A una menor condición corporal hay una menor tasa de preñez, siendo obviamente mayor porcentaje las vacas después del día 30 del tratamiento. Entonces, independientemente del tratamiento, la condición corporal afectó positivamente las tasas de preñez, como lo vimos en la gráfica anterior, durante los primeros 4 días y 30 días de la temporada de reproducción. Y los porcentajes de vacas inseminadas y preñadas a los días 60 de la temporada de reproducción no se vieron afectadas por el tratamiento. No hubo una diferencia significativa al día 60, pero pues digamos no es económicamente viable llevar unas vacas hasta allá para poder preñar, y sin embargo pues las vacas que se trataron y no quedaron preñadas pudieron haber sido preñadas en los días consiguientes, por lo cual el tratamiento pudo haber hecho un efecto positivo. Como discusión, pues en esta investigación se probaron 3 hipótesis que involucraron estrategias de sincronización del estro en el ganado bovínicos primíparo o vacas primíparas. La primera hipótesis fue que los tratamientos con con progesteronas para sincronizar el tiempo del celo mejoran la detección de celo y las tasas de preñez al comienzo de la temporada de reproducción en vacas que habían iniciado, digamos, los ciclos estales postparto. Eso fue experimento 1 y 2. La segunda hipótesis fue que el tratamiento de la gonadotropina coriónica equina mejoraría la tasa de preñez en el periodo de reproducción temprano de las vacas postparto sometidas a régimen de sincronización con un dispositivo intravaginal a base de progesterona. Y en la parte 3, la hipótesis fue que una dosis de 200 unidades internacionales de gonadotropina coriónica equina sería tan efectiva como una dosis de 400 unidades internacionales para mejorar la tasa de preñez en las vacas por parto. Tal y cual como estaba haciendo el celo con el dispositivo y obviamente con un destete temporal que se hizo en las vacas. Como conclusión, podemos decir que los protocolos de sincronización del celo que utilizaron un dispositivo intravaginal a base de progesterona en el ganado o en las vacas primíparas bovínicos mejoraron notablemente la detección del celo y las tasas de preñez en los primeros 4 días de la temporada de reproducción en vacas cíclicas que no estaban amamantando o que tenían destete restringido, y en los primeros 30 días de la temporada de reproducción en las vacas que obviamente ya no estaban con ternero, que no estaban amamantando. También se concluye que la adición de la gonadotropina coriónica equina basado en el tratamiento de progesterona mejoró la detención del estro de preñez sin haber una diferencia significativa en la dosis de 200 unidades internacionales a 400 unidades internacionales. Esta es la bibliografía para que consulten el artículo científico. Muchas gracias, espero les haya servido un poco el tema.